se rompen los matrimonios por la letra K? Bueno, esta palabra no es tan común para asociarla a un matrimonio, pero los autores no querían dejar inconcluso el abecedario y se encontraron una palabra donde pues tiene mucho que ver, y es por karateca. Recuerda que la palabra karate son artes marciales y se escribe con la K de kilo. Así que se rompen los matrimonios por la letra K, por karateca o por golpeador o por agresivo. Dios les bendiga. Mi nombre es Juan Carlos Peñuela y bienvenidos a este consejo de esta mañana. ¿Por qué se rompen los matrimonios? Por la letra K. Efesios 5:29 dice la palabra de Dios: porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Bueno, podemos mirar que las leyes gubernamentales han estado muy efectivas con el objetivo de poder salvaguardar a aquellas personas que han sido maltratadas o golpeadas, porque han habido muchos casos donde ha habido hasta la muerte, ha llegado hasta la muerte de un cónyuge por maltrato físico. Y a pesar de que los gobiernos han intentado frenar con leyes y con castigos bien duros para aquellas personas agresivas, aquellas personas que maltratan a otro o a su pareja, sin embargo es como casi imposible de frenar. Siempre uno ve casos en las noticias, casos en el barrio, en la ciudad, donde nos damos cuenta que el esposo golpeó a la esposa casi hasta matarla. Y también han habido casos donde la esposa ha golpeado a su esposo, aunque no es muy frecuente, o el porcentaje más alto es de hombres a mujeres. Pero la pregunta es, ¿por qué? Si esas dos personas se aman o se dicen amar, ¿por qué se llegan a lastimar? Bueno, yo creo que en primer lugar no hay temor en el corazón de esa persona. Y podemos estar hablando de matrimonios cristianos, no estamos hablando solamente de los matrimonios fuera del cristianismo, fuera del evangelio, sino que también han habido casos donde hogares cristianos han llegado a tal punto donde se han lastimado, donde se han golpeado feo. ¿Pero por qué? Y yo pienso que uno de los factores o las causas donde ha llegado este caso es por la falta de la presencia de Dios o por la ausencia de Dios en el corazón de dicha persona. La Biblia dice: no hay paz para el impío, es decir, viven de mal genio, viven con un corazón amargado, triste, con un corazón iracundo, y cualquier circunstancia propia o extraña que le llegue a suceder, externa o interna, como que explota y lo único que tiene para darle a la otra persona son golpes y maltratos. Y por eso ese hogar vive en una tremenda tormenta. Y es muy triste ver hogares cristianos donde han habido casos donde se han maltratado, tanto él a ella como ella a él. También podemos decir que muchos cónyuges violentos es el resultado tal vez de vivencias de infancia, donde sufrieron muchos maltratos por sus padres o por sus padrastros. Y ese patrón de conducta se les enseñó desde muy pequeñitos. Así que ellos no tienen nada más que dar. Y lógicamente, si no han sido transformados por el poder del Espíritu Santo, pues vemos de que ahí no va a haber ninguna solución. Quien maltrata físicamente a su pareja da a entender que tiene derecho sobre ese cuerpo, ignorando que ese cuerpo no le pertenece a su cónyuge, sino que
ese cuerpo le pertenece a Dios. Recuerde que todo es de Dios y para Dios. Todo es del Señor. Él lo creó. Él creó nuestros cuerpos. Él formó nuestros huesos, los unió con los tejidos, con los tendones, con los músculos, con la piel. También Pablo dice que nosotros, o nuestro cuerpo, es el templo del Espíritu Santo. Así que si yo ignoro que Dios es el dueño de mi esposa o del esposo, pues entonces estoy cometiendo una falta muy grave, porque estoy maltratando algo que no me pertenece, sino que es de Dios. Voy a ponerle un ejemplo muy sencillo. Si hay un carro estacionado y yo lo golpeo, le doy unas patadas o lo rayo, y el dueño está ahí, cerca de ese carro, el dueño de ese carro está ahí, él va a reaccionar feo, va a llamar a la policía o me va a agredir también, porque a él le duele que le estén dañando algo que le pertenece. Y estoy hablando de un objeto, de un carro, o podríamos hablar de una casa. Inclusive podríamos hablar de una mascota. Si alguien le pega una patada a un perro y sale el dueño va a defender esa mascota porque la ama, porque la quiere. ¿Cuánto más Dios? ¿Usted no cree que Dios se va a enojar contra esa persona agresiva que está maltratando a su creación, que está maltratando, si esa hermana o si ese hermano es de Dios, es transformado por Dios, es un hijo de Dios? Pues lógicamente Dios va a salir a la defensa. Y nos estamos metiendo, como decimos, en camisa de 11 varas. Nos estamos metiendo en la grande porque no podemos tocarle al Señor, no podemos maltratar las cosas del Señor, ya que Él va a reaccionar. No sé si usted se acuerda cuando Saulo de Tarso perseguía a la iglesia y él, muy campante, iba por el camino con cartas a maltratar más cristianos. Ya lo había hecho en muchas ocasiones, estaba confiado de ese trabajo, pero en el camino se encontró al Señor. Cayó de la cabalgadura, quedó ciego, pero oyó una voz que le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y Saulo le dice: ¿quién eres, Señor? Y mire lo que le responde el Señor: yo soy Jesús a quien tú persigues. Pero ¿Saulo estaba persiguiendo a Jesús? No, Saulo ni siquiera sabía quién era Jesús. Había escuchado de que había unos seguidores de Jesús, pero nunca había conocido a Jesús, nunca lo había visto en persona. Pero ¿sabe que por qué él dijo que él era Jesús a quien él perseguía? ¿Por qué estaba Saulo persiguiendo a Jesús? Sabiendo que era que estaba persiguiendo la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia la compró el Señor Jesús a precio de sangre. Porque esa iglesia es la paloma de Él, es la novia de Él. Y Él no va a permitir que le hagan daño. Así que yo quiero invitar a todos los hogares que me están escuchando en esta hora para que reflexionemos, para que reaccionemos, para que analicemos que el maltrato físico no nos conlleva a nada bueno. Nos puede llevar a la condenación, nos puede llevar a una cárcel, nos puede llevar a una multa, nos puede llevar, bueno, en fin, a un sinnúmero de cosas desastrosas. Lo mejor es tomar ese vaso frágil que el Señor nos regaló y cuidarlo, amarlo, protegerlo. En vez de golpearlo, debemos de protegerlo de muchas amenazas externas. Yo quiero dejarte este tip para que pensemos y oremos por esos hogares. Tal vez tú conoces algunos casos o tal vez estás pasando por alguna situación más bien similar, pero que esta palabra pueda hacer efecto y que estas oraciones podamos llevarlas al trono de la gracia y decir: Señor, ya no más golpes, ya no más maltratos físicos, ya no más agresividad. Necesitamos paz en el corazón, necesitamos paz en los hogares, necesitamos esa bendición, que tú reines en esa familia. Recuerde que un hogar lleno de conflictos, ahí no está el Espíritu Santo. Él no puede estar ahí, no puede amañarse, porque Dios es Dios de paz, Dios de orden, Dios de bendición. Entonces,
tengamos en cuenta eso para que el Señor nos ayude y podamos seguir adelante. La paz del Señor para todos y Dios me les bendiga.